Susan George, que es presidenta de honor de Air Francia, dijo que la primera obligación de una empresa cuando está en un país es pagar impuestos. Y es la primera obligación que transgreden, porque las multinacionales pagan impuestos donde les da la gana, es decir, no pagan impuestos o eluden impuestos con total impunidad. Y esto no se hace simplemente porque las multinacionales sean muy listas y estén en todos los sitios y tengan mucha capacidad de moverse de un lado para otro, que sí, que tienen esa capacidad, sino porque existe una estructura creada en complicidad con gobiernos, instituciones internacionales, que les permiten a esas multinacionales esas trampas. El tema de paraísos fiscales, por ejemplo, en la Unión Europea hace 2 años empezaron con 17 en la lista negra. En estos momentos hay 9 países en paraísos fiscales, que además son todos paraísos fiscales muy pujantes y conocidos, como Samoa Americana, Belice, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Vanuatu e Islas Vírgenes Americanas. No están ni Andorra, ni Gibraltar, ni las Islas del Canal, ni Suiza, porque además Suiza ya no está ni en la lista gris, porque hay una serie de mecanismos y una serie de informaciones que se supone que eso va a facilitar la transparencia en esos países que son, digamos, paraísos fiscales. La diferencia es que la Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, tiene una lista de cerca de 80 países. Y hay un informe hecho por una comisión de trabajo dentro del Parlamento Europeo que habla de la infinidad de países baja tributación o además con una agresividad y competitividad respecto a otros países europeos dentro de la propia Unión Europea, como puede ser Luxemburgo, Holanda, Irlanda, digamos, todo esto facilita esa impunidad corporativa. Uno de los mecanismos que tienen estas multinacionales es, digamos, los asesores que ellos tienen, las 4 grandes de la contabilidad, que son Pricewaterhouse, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, que trabajan para las multinacionales, asesorándoles, pero también forman grupos de presión dentro de la propia Unión Europea para asesorar en el tema fiscal, de tal forma que la legislación que se va a crear en muchos países de la Unión Europea y en la propia Unión Europea van a estar mediatizadas por estas asesorías de Pricewaterhouse, que además de asesorar a, pongamos, Apple para una ingeniería fiscal que le evite pagar impuestos y que le permita hacer trampas en la fiscalidad, además asesora a la Comisión Europea sobre cuestiones de fiscalidad, con lo cual, digamos, nunca vamos a conseguir una fiscalidad justa gracias a esos mecanismos que existen. Esto es parte de la impunidad corporativa. Dentro del libre comercio hay otros mecanismos, como es la transferencia de precios, que lo sabemos muy bien, que hemos trabajado con los tratados del mal llamado libre comercio, como por ejemplo empresas como Apple pagan mucho menos de lo que deberían de pagar en España gracias
a mecanismos tales como el comercio de servicios. El comercio de servicios es algo intangible. Tú estás vendiendo en España una serie de productos en las que tienen unas patentes que pueden estar domiciliadas en Delaware, tiene un logo que está domiciliado en las Islas Caimán o una marca que está domiciliada en la Bahama. Eso son bienes intangibles que aumentan el valor de una serie de componentes que tiene el producto que se vende y que al final aumenta el precio del producto, de tal forma que ese iPhone que has comprado en la Puerta del Sol por 1.000 euros, al final realmente en España pagan de impuestos nada, porque casi todo se va en gastos de servicios en las Islas Caimán, en las Bahamas, en Delaware, donde no pagan impuestos. Estos son una serie de mecanismos que facilitan, digamos, que precisamente esa impunidad corporativa, además de cuando estamos hablando de la inversión extranjera directa, muchas veces, luego Lucía hablará de la Carta de la Energía, cómo esa inversión extranjera directa muchas veces se está haciendo desde paraísos fiscales, de tal forma que sí, que invierten aquí, pero la riqueza al final se va a un paraíso fiscal y no cotizan en España tal como se debería pagar impuestos. Digamos, ATAC trabajamos el tema de la fiscalidad, nos preocupa el tema de la justicia fiscal y por eso creemos que el tema de paraísos fiscales y la lucha contra estos paraísos fiscales, contra la evasión y contra la elusión fiscal es parte de la lucha contra la impunidad corporativa. Ahora le voy a pasar la palabra a mis compañeras. Bueno, primero mi compañero Alberto Fraguas, que es el coordinador del Observatorio de Ecología Política de ATAC, y que nos va a hablar de la impunidad en temas financieros y la financiarización de la biosfera, ¿no? Yo quería un poco de la experiencia que yo tengo, yo trabajo en temas ambientales fundamentalmente, fundamental y exclusivamente, llevo 40 años trabajando, bueno no quiero exagerar, 39 años trabajando en temas ambientales y hombre, yo ya empiezo a tener un poco una perspectiva histórica, ¿no?, de qué es lo que ha ido pasando en este país. Voy a intentar digamos, ir cerrando un poco el ámbito de por qué pasan las cosas a nivel ambiental. Luego las compañeras van a hablar de diferentes ámbitos, pero de alguna forma cómo se ha ido urdiendo los entornos políticos y administrativos para generar salidas que al final han devenido en sistemas de impunidad. Es decir, las cosas no son gratis, no pasan porque sí y yo he ido viendo de alguna forma y analizando un poco cómo ha ido evolucionando la política ambiental y al mismo tiempo como una acción, una acción razonable de gobierno y de conservación de espacios y de especies, etcétera, y cómo ha ido paulatinamente habiendo una reacción inmediata. No tenemos más que ver la COP25 y ese es el reflejo mayor de lo que voy a contar, ¿no? Y precisamente estaba analizando, estoy escribiendo un artículo precisamente sobre los resultados de la COP, a mí no me gusta leer, pero sí os voy a leer algunas frases que me parece que luego las van a desarrollar, porque yo me voy a dedicar más a temas ambientales, me voy a focalizar en los temas ambientales, pero es inevitable abrir a otros ámbitos, ¿no? Las empresas están en los ministerios. En el Ministerio de Medio Ambiente yo conozco perfectamente algunos que obedecen a determinados criterios, ¿no? Por ejemplo, en aguas. En aguas hay una presencia muy importante de determinadas corporaciones en los ministerios. Bueno, esto es absolutamente habitual y frecuente en los 39 años que llevo trabajando. Por tanto, es la degradación del sistema de protección de los intereses generales generando un estado deletérea, fallido, mentiroso. Yo voy a hablar de una cuestión que os invito y que a lo mejor mis mayores economistas que están por aquí seguro que lo conocen, es Carl Retijo.
Galbraith hijo habla del estado depredador, el estado depredado que a su vez se convierte en depredador. Os invito a buscar un poco qué quiere decir Galbraith. Galbraith el hijo, que no sé qué años tendrá, 50 y tantos tendrá ahora, con el estado depredador. Es brillantísimo, ¿no? Lo que plantea que es exactamente lo que estamos hablando. La impunidad no es, por tanto, un fenómeno coyuntural de cumplimiento o no de un marco regulatorio, sino una concepción estructural de la democracia secuestrada cooptada, es decir, lo que venimos a denominar capitalismo. En materia ambiental esto se ha ido viendo muy claramente. Os voy a contar como ya digo, cómo ha ido evolucionando un poco la política ambiental y cómo ha tenido reacciones en las élites económicas muy determinadas, ¿no? Esto lo han hecho a dos niveles. Históricamente, los últimos 50-60 años, derivando de lo que era el problema o la circunstancia, protección naturaleza, protección especies, el hecho sustantivo, es decir, la reducción de emisiones, ahora veremos, derivando el hecho sustantivo de la protección del medio ambiente al terreno económico, que es el terreno donde las élites económicas se mueven muy bien, lógicamente. Es decir, han derivado los hechos sustantivos a los terrenos económicos, y eso lo han hecho con acciones muy concretas, pero con el lenguaje. Tenemos el lenguaje neoliberal metido y no nos damos cuenta. Nosotros en los laboratorios nos analizamos a veces. Hablamos en temas ambientales, hablamos con una facilidad famosa de capital natural. Incluso los economistas hablan de capital natural. Se habla de los servicios ecológicos, un ecosistema no da servicio, pero vamos, el ecosistema no lo sabe, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones, los hábitats, los bancos de hábitat, hay una serie de lenguajes que han ido metiéndose en los últimos años, y los ecólogos o los proteccionistas, no todos, pero algunos proteccionistas, o el mundo del medio ambiente lo ha asumido con demasiada frivolidad. Entre ellos yo, cuando era pequeñito, ahora ya me da cuenta, pero yo también lo asumí, o sea, yo sé que pequé y ya me da cuenta, ¿no? Pero eso no quita para que siga funcionando. Yo he estado en algunos foros empresariales, y no es una opinión, y lo puedo decir así porque lo sé, que es que a ellos este tema les preocupa mucho, porque no lo tienen controlado. Yo lo llamo la grieta, la sostenibilidad que se cuela por las grietas, es la China que tiene el capitalismo, etc. Llamarlo como Cuca ya se va a suicidar, supongo. Realmente es un tema como el tema del cambio climático, no saben cómo meterle mano. Bueno, saben, lo conocen desde hace mucho tiempo. Las élites económicas conocen perfectamente los problemas, ¿no? Desde hace bastante, insisto, desde hace bastante tiempo. Bueno, saben que realmente no hay solución, o que la solución va muy en contra suya. Es precisamente este uno de los primeros elementos esenciales de impunidad. Saber desde hace 60 años que estamos cargándonos este puto planeta y no hacer absolutamente nada. Entonces, o hacer algo, que ahora voy a intentar relatar rápidamente, para no solamente seguir afectándolo, sino utilizando los últimos mecanismos para seguir ganando dinero, ¿no? En procesos de financiarización, etc. Es decir, la impunidad máxima que se ve es precisamente en la COP25, donde las empresas en el área verde han tenido una presencia. En todas las copas ha pasado lo mismo, pero sí que ha pasado aquí en Madrid, en todas las copas ha pasado lo mismo. Pero la impunidad que raya el cinismo, bueno, el cinismo es una empresa, el cinismo yo creo que está en su propia naturaleza en ocasiones, ¿no? Pero el primer hecho de impunidad que está pasando ahora mismo y que algunos llevamos denunciando, la Asociación Ecologista de Nación, que llevan dando la lucha mucho tiempo, etcétera, desde hace en este país 40 años, es este. Siempre digo lo mismo, pero os invito a leer el Global RIS. El Global RIS son los informes que hace el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, al respecto de los riesgos que existen a nivel mundial. Desde hace bastantes años, no quiero extenderme, pero bastantes años, los temas ambientales, ellos lo llaman eventos meteorológicos extremos, desastres naturales, fracaso de mitigación de cambio climático, etcétera, desastres ambientales provocados por el hombre, bueno, por la mujer también. En cualquier caso, son los últimos 10 años, son los que están ocupando el primer escenario de riesgos. Es decir, que ellos lo saben, ellos perfectamente conocen el tema. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Muy rápidamente, pues el otro día lo estuve comentando también, pero muy rápidamente. En los años 60
teníamos un frenesí de crecimiento, es decir, no había pasado nada, bueno, habían pasado no sé cuántas guerras, en base a la guerra se utilizó esa tecnología, seguimos ganando dinero, pero bueno, en cualquier caso, crecimiento a tope, no hay ningún problema. Hasta que vemos en 1982, que algunos que tienen años por aquí lo recordarán, el informe Meadows de los límites de crecimiento del Club de Roma, que ya dice en 1972, dice, os estáis pasando, troncos, os hemos pasado de rosca con unos indicadores muy específicos que es asombroso. Si rescatáis, eso está en internet, lógicamente, si rescatáis lo que decía el informe Meadows, el del Club de Roma, lo encontráis con el informe del Club de Roma 1972. Lo que se decía entonces y la utilidad o la virtualidad que tiene ahora mismo, es decir, la vigencia que tiene ahora mismo, es sorprendente. Muchas de las predicciones del 72 se han cumplido completamente, entre ellas, por supuesto, el cambio climático, la degradación de la biodiversidad, la degradación del suelo, etc. En los años 80 surge una frase, un proceso que es, yo creo que una de las cuestiones centrales del tema, que es quien contamina paga. Quien contamina paga quiere decir que el que tiene pasta puede seguir contaminando. Eso se ha hecho así. Lo que quería decir la Unión Europea efectivamente era eso. Eso lo que hace es derivar, lo que decía al principio, derivar el hecho sustantivo de la protección lo lleva al terreno económico. En esos años efectivamente había unos déficits brutales, son los años de las lluvias ácidas, algunos nos acordaremos, de la Hemoglobina, de una serie de problemas que había que, bueno, porque ya estamos lidiando con ellos, ¿no? Esa etapa correctiva es una etapa que conlleva directamente la mercantilización, llevas el terreno de lo ambiental, de lo que es sustantivamente más ambiental, al terreno del mercado, o al terreno de la mercantilización, que no es lo mismo. Pero ya empiezas a medir los temas en unidades económicas. Los años 90 da un salto. Los años 90 son los años del desarrollo sostenible, que, bueno, a priori sonaba muy bien, pero eso nos llevó, nos empujó a una cuestión que era bastante más compleja. Si en los años 80 se planteaba cuánto me va a costar la corrección, es decir, yo tengo que hacer una depuradora, tengo que hacer un filtro de aire o lo que sea, tengo que valorar económicamente lo que me cuesta. En los años 90 ya viene, es la prevención lo que prima. Entonces, bueno, cuando analizas la prevención, inmediatamente lo tienes que comparar, tienes que ver efectivamente cuánto me cuesta esta prevención. Entonces, surge la evaluación del daño. Surgen los procesos de evaluar cuánto se ha hecho el daño en los ecosistemas. Automáticamente surgen los fenómenos de monetarización de la naturaleza, de tal forma que, algunos también lo conoceréis, se lanza un programa muy potente que duró hasta el 2000 y pico, 2003, 2004, yo participé en él, por eso lo conozco, que era el programa de la valorización económica, la valorización de los ecosistemas, que fueron la valorización de los ecosistemas del milenio. Lo que se pretendía es dar un valor en sí mismo, un valor económico monetarizado a cada uno de los ecosistemas. Por tanto, planteabas ya, seguías en ese proceso y de la mercantilización pasabas a la monetarización. Y el paroxismo lo tenemos en los años 2000, donde los años 2000 ya no solamente, una vez monetarizado, en estos años 90 ya surgieron los capitales naturales, los servicios ecológicos, este tipo de terminología que cala en el terreno de lo ecologístico, lo ecológico, lo ambiental, pero que tiene realmente poco de ecológico, ¿no? En estos años, los años 2000 son los años de la economía circular, todo es circular. Alguien se inventa la economía circular, que por cierto estaba inventado. Eso viene de una valoración que se hacía sobre el análisis de ciclo de vida, muy directamente a evaluar los procesos de residuos, de gestión de residuos. Entonces surge la economía circular, todo es circular, menos el segundo principio de la termodinámica, que te dice que es imposible la circularidad total. Por tanto, es otro eufemismo que ha cala en las leyes, cala en las estructuras, cala en la Unión Europea, cala en los bancos y cala en los bancos, cala enseguida. En los años 2000, cuando tienes monetarizado el sistema, es muy fácil financiarizar. El protocolo de Kioto es un proceso de financiarización. El fallo de la COP25, dice el fallo, ha sido precisamente los mercados de carbono, etc., ¿no? Bueno, todo ese proceso es lo que ha pasado, lo que ha venido ocurriendo, y en definitiva lo que ha pasado es que
que se ha sustanciado, se ha ido sustanciando entornos de impunidad donde las empresas se han ido moviendo cada vez de una forma más cómoda. No solamente no hemos resuelto el problema, hemos incentivado el problema medido en términos de cambio climático, pero también medido en términos de impacto ambiental en general. Siempre olvidamos cambio climático, medio ambiente y los impactos. Pero os doy cuatro datos para que veáis un poco cómo está la situación. El 10% de la población más rica emite el 50% del CO2. El G20, en un informe interno que hicieron, que lo han hecho público, se ha hecho público, se ha filtrado, el G20, pues solamente el G20 es responsable del 80% de los gases de efecto invernadero. Y solamente 100 empresas en este país, 100 empresas emiten el 70% del CO2 que existe. Es decir, efectivamente, no sé cómo se puede denominar, aunque seamos unos viejos y yo no soy marxista, pero estamos en una nueva lucha de clases. Termino ya con una frase, porque no puedo evitarlo, de precisamente Galbraith, ¿no? Que me parece, con el tema del Estado depredador, explica luego, si hay un poquito de tiempo, pues otra cosita, ¿no? Pero explica lo que para él es el Estado depredador, que es una coalición de gente sin escrúpulos, oponentes del sistema de regulación del cual depende la persecución de los bienes públicos, con empresas cuyas mayores líneas de negocio compiten o invaden las principales funciones públicas. Una coalición, en otras palabras, que pretende controlar el Estado. Y él mismo, Galbraith, que es un científico, habla de que esto no es un accidente, es un sistema. Es decir, esto estaba previsto y se está ejecutando. Y los problemas ambientales que en su momento eran una China y siguen siendo en el zapato del capitalismo, lo siguen siendo, a pesar de todas las COP y del puñetero fracaso que ha tenido esta COP, que por cierto ya se sabía que iba a fracasar, a pesar de todo eso, vamos a seguir adelante. Es decir, al final lo que queda es seguir dando, porque, insisto, en los temas ambientales es donde tienen realmente una grieta. Y nada más. Yo empezaría definiendo impunidad. Cuando hablamos de impunidad podemos hablar de ausencia de responsabilidad y por la violación continuada de derechos humanos y de la naturaleza, pero también yo creo que en este momento es necesario decir que la impunidad no implica solo la posibilidad de que las empresas violen los derechos humanos y de la naturaleza, sino que también fuercen la vulneración del propio sentido de la democracia liberal. Y vamos a ver cómo en estos momentos, en la fase actual del neoliberalismo, creo que es necesario decirlo con claridad, está enfrentándose directamente a las posibilidades de la democracia. Es decir, la imposición de esta fase neoliberal, y lo estamos viendo con claridad en América Latina, es incompatible con la democracia porque requiere la utilización de mecanismos violentos y mecanismos típicamente fascistas. De hecho, ya son muchos autores que hablan del neofascismo, de un momento neofascista del neoliberalismo, del urfascismo, habla Umberto Eco, y creo que hay que empezar a abrir ese debate. Es muy difícil, está muy discutido el uso del término neofascismo, pero lo que estamos viendo es que fundamentalmente a través de las instituciones financieras internacionales se están imponiendo decisiones a estados, a poblaciones, a sociedades, y esta imposición de decisiones que implican una depredación brutal de la vida en general, requiere métodos violentos, porque si no, no se puede imponer. Hemos visto lo que ha pasado en Ecuador, en Chile, desde luego Bolivia es otro caso diferente, pero también hay mucho de poder económico detrás de ese golpe de Estado, las protestas en Colombia, que siguen, aunque están ahora menos publicitadas, y desde luego la situación de Haití, no se conoce tanto, pero es una expresión ambiental. Todo esto implica esa conclusión a la que quiero que lleguemos entre todas, ¿no? Que a ver si validáis o no validáis mi principio de exposición, que es que en estos momentos estamos enfrentando una situación en la que poco a poco se van la voluntad de seguir, el grado de acumulación por disposición que se está exigiendo requiere la utilización de métodos violentos, y esto está levantando sociedades y cada vez están siendo reprimidas con mayor dureza. Por tanto, en realidad ahora la impunidad de la que hablábamos hace años ya no solamente está reflejada por estas empresas internacionales con las cuales hay movimientos sociales que luchan
también desde los años 70, pero en esta última etapa contra Chevron, contra Nestlé, ya no solamente implica eso, sino que implica también un regreso a este combate contra las instituciones financieras y a este combate contra los TLCs y los TLIs, es decir, a este combate contra la lex mercatoria y la antisensu. Para ordenarnos un poco, a mí me gustaría empezar hablando del porqué, ¿no?, de la impunidad, hablando de impunidad de estricto sensu, que es impunidad como la capacidad que tienen las empresas transnacionales de violar sin que nadie les ponga freno los derechos humanos y de la naturaleza. ¿Por qué nace esta impunidad? Esta impunidad nace fundamentalmente por dos grandes ejes. El primer eje es la propia estructura de las transnacionales. La propia estructura de las transnacionales permite que evadan el derecho nacional. Las transnacionales, decía una gran economista, Corina, una gran economista feminista, decía que las transnacionales desparraman la producción. Me encanta esto de desparramarse, porque verdad, las transnacionales se desparraman la producción por el mundo. ¿Para qué? Para hacer este dumping social, ambiental o de derechos humanos y ir eligiendo dónde colocar su producción según los estándares sean más altos y más bajos. Y ya no solamente estándares de derechos humanos y de derechos ambientales, sino también aquellos lugares donde las jurisdicciones sean más fáciles de evadir o donde los gobiernos sean más fáciles de presionar o de capturar. Entonces, esta primera cuestión de la estructura de las transnacionales les permite, por un lado, elegir los territorios. Cuando eligen los territorios, además, provocan una reacción clara, y se ve perfectamente si trabajas en Centroamérica, ves que la reacción de los distintos territorios, como tienen este poder subyugado a la empresa, es que los estados compiten entre sí para atraer inversión extranjera. Esta competencia entre sí que produce una carrera normativa a la baja. ¿Cómo compiten entre, por ejemplo, Guatemala y Honduras para atraer las empresas textiles? Bajando niveles laborales para esta atracción de la inversión extranjera que se ha convertido como en el objetivo sacrosanto de la política pública, ¿no? No hay que hacer política pública que no sea compatible con la atracción de la inversión extranjera, es decir, la única política pública posible es bajar impuestos o rebajar salarios. Entonces, por un lado, ¿no?, las empresas internacionales buscan esto y provocan esta competencia y esta carrera a la baja, pero además, por otro lado, las empresas transnacionales, al desparramarse, lo que hacen es lo que llamamos el velo corporativo. Es decir, interponen tantas personas jurídicas y subcontratan y tienen tantas filiales, subcontratas, etcétera, que lo que acaban consiguiendo es que sea muy difícil encontrar quién es el culpable de la violación. Por ejemplo, cuando Nestlé acepta que hay dentro de su larguísima cadena, Nestlé tiene 4 millones de trabajadores, 4 millones de trabajadores. A lo largo de toda su larguísima cadena, entre otras fabricando comida para gatos, hay mano de obra esclava en Tailandia. A lo largo de toda su larguísima cadena, fabricando chocolate que nos comemos, hay mano de obra esclava infantil en Costa de Marfil. Pero claro, Nestlé puede acabar diciendo, perdona, es que a mí, la última barca de pescadores que está pescando lo que yo acabo utilizando para hacer mi comida, no pertenece a mi empresa porque yo no reconozco a esos trabajadores. Y en realidad, el problema es cómo conseguir que esa responsabilidad baje y suba a lo largo de la cadena. Hay un ejemplo que a mí me parece fascinante, que es la empresa Vedantas, una empresa que además es una minera del Reino Unido, que tiene unos 85.000 personas, una de las grandes mineras que está operando en África, en Zambia en particular. 82.000 personas trabajan para Vedanta, pero Vedanta reconoce a 19 trabajadores. Claro, si tú miras la producción y el capital que maneja la empresa y la comparas con la mano de obra que está reconocida, que trabaja para ellos, la productividad de estos 19 es la leche. Imagínate, 19, porque la productividad de las mineras más importantes del Reino Unido, pero no, trabajan 82.000. ¿Qué hace la minera? Directamente no lo reconoce. Entonces, esta posibilidad que tiene de introducir personas jurídicas que le permitan a las transnacionales evitar las responsabilidades. Y aquí volvemos al tema del principio. La impunidad está muy vinculada a este poder de las transnacionales que pasa por encima del Estado. En términos jurídicos, si hacemos un pequeño paso atrás y lo vemos desde el punto de vista del derecho, en términos jurídicos tradicionales, los derechos humanos tienen unos mecanismos de garantías que están fundamentados en el derecho nacional. Si las transnacionales, como hemos visto, tienen esta estructura desparramada y esta estructura de personalidades jurídicas impuestas que sobrepasan siempre al Estado y se pueden mover de Estado a Estado, el derecho estatal no tiene herramientas para atraparlas. Ni aun en el caso de que el derecho estatal tenga herramientas para atraparlas, como el caso de Chevron de Ecuador, que ahora explicaré, Chevron fue condenada en un tribunal de Ecuador. El derecho estatal manifestó que tenía las herramientas suficientes para atrapar a Chevron. Pero ¿qué hizo Chevron? Se largó. Dejó $320 en la cuenta, cogió todo su capital
y cuando en Ecuador se la condena a pagar 9.500 millones de dólares en concepto de daños ambientales y reparación de víctimas, Chevron dijo que ella ya no estaba. ¿Qué hacen los abogados de las víctimas de Chevron? Persiguen a Chevron por medio mundo. ¿Y qué hace Chevron? Ah, no, Chevron Canadá no tiene nada que ver con Chevron Ecuador, lo que era Texaco en Ecuador, o Chevron Argentina no tiene nada que ver. De esta manera, como veis, el Estado, el derecho estatal, no tiene herramientas para perseguir a estos seres vivos que se desparraman por el mundo, que hay una capacidad y una movilidad brutal. Y además, estos seres que se desparraman por el mundo tienen otra habilidad, que ha comentado también el compañero, que es la habilidad de capturar estados. ¿Por qué? Este es el fenómeno de la captura corporativa. Bueno, porque tiene muchísimo poder. Si miramos, hay unos estudios de Oxfam que ha hecho Rosa Cañete, fundamentalmente, que es la coordinadora de Oxfam para América Latina, que evidencian cómo las grandes transnacionales compran voluntades en gobiernos en América Latina y en otras partes del mundo, evidentemente, pero se enfoca en América Latina. Yo tengo un ejemplo facilito de mi país, de mi otro país, Ecuador. Nada más entrar en el poder, el actual gobierno nombró un gabinete de ministros y el ministro de Trabajo era un empresario bananero. Lo primero que hizo este señor cuando llegó al ministerio fue aprobar una norma, un acuerdo ministerial exclusivamente dirigido a las empresas del sector bananero, permitiéndoles un contrato temporal a tiempo parcial fijo discontinuo. Claro, si tú pones, es que además ahora hablábamos de lobby hace años de puertas giratorias, pero es que ahora ya no hace falta ni lobby ni puertas giratorias. Directamente tú pones al jefe de las cámaras como ministro de Economía y al jefe de los bananeros como ministro de Trabajo y vas a ver tú cómo te arreglan absolutamente la cosa para que esta captura corporativa acabe permitiendo a las empresas ganar más dinero, eludir y evadir impuestos y violar derechos con total impunidad. De hecho, en Ecuador tenemos un caso de esclavitud moderna, brutal, manifestado, denunciado ante el Ministerio de Trabajo y sin que el Ministerio de Trabajo haga nada. Es más, el inspector de trabajo de la ciudad donde se producía la esclavitud moderna era el antiguo abogado de la empresa. Pasó de ser abogado de la empresa que esclavizaba a ser inspector de trabajo. Entonces, como veis, ya vemos que las empresas transnacionales se desparraman, son capaces de evadir el derecho nacional, son capaces de elegir la norma que les conviene, el derecho nacional no puede atraparlas, pero es que además son capaces de capturar estados, precisamente porque tienen un poder económico brutal. Cuando capturan a un estado, o cuando tienen mucho poder para influenciar en ese estado, lo que las empresas también consiguen es lo que le llamamos la arquitectura jurídica de la impunidad. Aquí podemos hablar de lex mercatoria y me referiría siempre que se habla de lex mercatoria a las publicaciones de los pioneros a hablar del tema, Juan Hernández Bizarreta, Erika, Pedro Ramiro, los compas de lo mal, que lanzaron el concepto, creo, de manera súper afortunada de captura primero de lex mercatoria y que luego se ha ido desarrollando. En el concepto de lex mercatoria creo que es importante remarcar que la lex mercatoria es todo este código del capital global en el cual entran tanto los TBIs y los TLCs, de los que nos hablará ahora Lucía, como las normas que imponen las IFIs, las instituciones financieras internacionales. Y a mí me gustaría detener un momento aquí porque las IFIs son como la nueva estrella en el mundo. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto. Y ha vuelto a por todas. Cuando después del fracaso en Grecia el Fondo Monetario Internacional como que entonó el mea culpa y dijo uy, es verdad, me pasé, voy a cambiar de estrategia porque he hundido un país y reconozco que se me ha ido la mano, hay muchos autores que dijeron, el fondo se ha vuelto vegano. Vegano nada, más carnívoro que en la vida. El Fondo Monetario Internacional está imponiendo en América Latina las mismas exigencias del consenso de Washington de los 90. Y acordémonos siempre, porque muchas veces decimos, el consenso de Washington impuso el neoliberalismo en América Latina. Quien impuso el neoliberalismo en América Latina fue el golpe de Estado de Pinochet. Fue un golpe de Estado. El neoliberalismo se impuso en América Latina sangre y fuego. Y el neoliberalismo está reimponiendo en esta nueva fase mucho más dura de una manera también violenta. Y el Fondo Monetario Internacional es consciente, y de hecho en la última reunión en Washington lo ha hablado, de que si se imponen las medidas que está dictando a Ecuador, Argentina y otros países, van a haber protestas sociales iguales que controlar un poquito de manera militar. Esto está en los debates de fondo. Entonces, tenemos que esta arquitectura jurídica de la impunidad se está viendo súper reforzada por algo que ya conocíamos, especialmente en los 90, que es esta combinación entre
La imposición del consenso de Washington a través de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que se conecta con un cerrojo con los tratados de libre comercio y de inversión. Si os fijáis en la historia, es horrible cómo lo repetimos y cómo se imponen las ideas fracasadas. En la historia se va, digamos, encadenando. Primero liberalizas bajo las órdenes del fondo, luego cierras la liberalización con los TLCs y TBI, luego llegan unos gobiernos que intentan modificar la cosa y a los que matas a multas por laudos arbitrales, porque están incumpliendo los acuerdos de liberalización que habían cerrado con los TBIs y TLCs, y vuelta a empezar. Y ahora mucho peor que antes, porque las élites, sobre todo en América Latina, llegan con una voluntad de revancha brutal y llegan además violentas, machistas y con muchas ganas de ir racistas. La buena noticia de todo esto, para no acabar, como decía, directamente al suicidio, es que es que hemos aprendido de la historia. Es que combatimos al ALCA y ganamos. Es que se crearon en América Latina muchos movimientos sociales y se ganó. Es que hay muchos movimientos sociales que llevan años luchando por herramientas jurídicas y herramientas de lucha popular capaces de controlar las transnacionales. Tenemos victorias jurídicas, algunas, el caso Beralta, tenemos normas nuevas, la ley francesa. Esta semana ha salido a la luz que Total, la empresa Total, la empresa Total en Francia ha sido la primera empresa que ha sido llevada ante los tribunales por incumplir la ley francesa de vigilancia. Que ya se está actuando en los tribunales contra una empresa aplicando la ley francesa. Y además tenemos, de lo que yo iba a hablar, pero no me ha dado tiempo, el proceso del Binding Treaty, que es un tratado, el proyecto de tratado, que mejor que no me haya dado tiempo porque sí que soy súper pesimista, el proyecto de tratado para controlar las transnacionales. Pero más importante de todo eso, yo quiero acabar diciendo que los derechos humanos no son papeles y realmente no son tratados. Los derechos humanos son luchas sociales. Y aquí cito al maestro Joaquín Herrera cuando decía que si no hay luchas, no hay derechos. Y que son precisamente estas luchas sociales de Antiguo y Nuevo Cuño que estamos viendo en las calles de Ecuador, estamos viendo en las calles de Chile y que están impregnando nuevos gobiernos, espero, como el de Argentina, que salga bien. Y yo creo que ahí está realmente la esperanza, en estos movimientos sociales y de hecho en algo como lo que estamos haciendo aquí. La esperanza no está en el derecho es una herramienta que puede ser contrahegemónica si lo hacemos bien y que podemos utilizarla, pero la esperanza creo que sigue siendo, y esto de cara a, si llegamos al gobierno aquí, es fundamental e importante que recordemos que la esperanza tiene que estar fuera en la calle y en los movimientos sociales. Bueno, yo lo que iba a hacer era aterrizar un poco a un tratado en concreto, que además nos concierne porque es un tratado que España es miembro de es una parte firmante de este tratado, y es un tratado de comercio e inversión, pero bueno, en concreto quería hablar sobre otro de esos mecanismos de la impunidad corporativa que tiene que ver con la protección a las inversiones bajo el derecho internacional público y que está garantizado por más de 2.700 y pico acuerdos bilaterales de inversión, acuerdos multilaterales de inversión o megaacuerdos también específicos sectoriales, como ese tratado sobre la Carta de la Energía, ¿no? Y además de hablar sobre lo que es la protección de las inversiones, quería cruzarlo con cómo esto además puede ser el mayor obstáculo legal al que nos podemos enfrentar para avanzar hacia la lucha contra el cambio climático, ¿no? En tres aspectos muy concretos, ¿no? Estos tratados bilaterales de inversión, bueno, multilaterales, bilaterales, pero sobre todo los que contienen la protección a las inversiones, pueden empeorar la crisis climática, impedir la acción climática y obstaculizar una transición justa, ¿no? Lo voy a desarrollar a medida de... 2 minutos. Bueno, lo voy a ir desarrollando. Tú desarrollas. Quedan 3 minutos. Tiempo no corto. Digamos que, o sea, estamos todos de acuerdo, ¿no? La comunidad científica, la comunidad académica, que uno de los logros, una de las metas que tienen que hacer los países necesariamente pasa por dejar el petróleo y el gas bajo el suelo, ¿no? Eso es como una medida que ya no se duda, ya nadie lo pone sobre la mesa. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues efectivamente dejar de aprobar nuevos proyectos o terminar aquellos proyectos existentes, ¿no? que son de explotaciones mineras, por ejemplo, de gas, carbón, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, el Tratado sobre la Carta de la Energía, que fue además diseñado en los años 90
coincidiendo con ese auge, esa proliferación de los tratados bilaterales de inversión, y no solamente con eso, sino con la caída del muro de Berlín, ¿no? y de alguna manera para asegurarse un control sobre la distribución, sobre la producción del sector energético para los países de Europa occidental, ¿no? Entonces, este tratado a día de hoy lo forman unos 52 países, todos los países miembros de la Unión Europea, más Asia Central, Europa del Este, ¿no? Central y del Este, y Japón, Yemen, Jordania, y está en proceso de expansión hacia países de África sobre todo, ¿no? Pero también hacia América Latina. De hecho, Chile está en la cola de adhesión próximamente de este tratado, ¿no? Este tratado entonces fue diseñado en los años 90, que de por sí ya fue diseñado pues, para proteger precisamente a los combustibles convencionales, ¿no? A los combustibles fósiles. ¿Y cómo están protegidos? Pues precisamente a través de la protección a las inversiones, ¿no? Este tratado protege, o sea, la definición de las inversiones es tan amplia que realmente lo que está protegiendo es, a lo largo de toda la cadena de suministros, todo lo que esté relacionado al sector económico, ¿no? En este caso de la energía. Esto puede ser desde la exploración, una refinería, un gasoducto o el comercio y distribución de la energía, ¿no? Y obviamente no estamos hablando de energías renovables, sino que está protegiendo pues, al gas, al petróleo o al carbono, ¿no? O sea, es decir, las energías más contaminantes, las energías que que son los responsables, no sé si me equivoco, pero del 80% o más de las emisiones de CO2, ¿no? ¿Y cómo se protege, ¿no? ¿Cómo se protege a las inversiones? Pues este tratado contiene, al igual que los más de 2.700 acuerdos bilaterales de inversión, una serie de provisiones, una serie de artículos que lo que dan son derechos, privilegios a los inversores extranjeros, ¿no? Entre ellos está el un poco más famoso, que es el derecho a un trato justo y equitativo, ¿no? O sea, el derecho a que donde sea que el inversor opere de las partes firmantes tiene una garantía de obtener un trato justo y equitativo por la parte firmante, es decir, por los estados, ¿no? Pero esta definición es tan amplia que realmente bajo este articulado entra muchísimas cosas, ¿no? Es decir, lo que para un inversor, o sea, si un gobierno decide pasar una legislación que, por ejemplo, protege el medio ambiente y decide cerrar una planta de electricidad, eso para el inversor puede ser considerado que está violando la cláusula de trato justo y equitativo, ¿no? Por lo cual pueden directamente ir, o sea, si el inversor cree que se ha violado una de estas provisiones del tratado, tiene el derecho a demandar en un tribunal fuera de la justicia doméstica, ¿no? En unos tribunales privados al país, ¿no? Se demanda es ante un tribunal privado que está compuesto por 3 abogados, en su mayoría que vienen pues son abogados del derecho mercantil, o sea, no tienen formación en temas de medio ambiente o en políticas públicas, están ahí únicamente para defender los intereses económicos de los inversores, ¿no? Entonces, el Estado se tiene que someter a estos tribunales porque el inversor piensa que se ha violado una de las provisiones. Y finalmente el Estado puede ser condenado a pagar sumas millonarias, que además vienen de nuestros bolsillos, ¿no? Porque es dinero público, al inversor por una medida que el Estado decidió pasar pues, de manera democrática, ¿no? O sea, por la propia soberanía, ¿no? Entonces, claro, esto no son como, no estoy hablando como de casos, o sea, no estoy especulando sobre cosas que podrían pasar, porque estamos viendo, de hecho, que la mayoría de las demandas que se están dando son precisamente por regulaciones en el ámbito público, ¿no? Por temas de salud o por temas de medio ambiente. De hecho, una gran mayoría de las demandas que están bajo el Tratado de la Carta de Energía tiene que ver con precisamente lo que decía al principio, por gobiernos que están decidiendo producto o por pasar leyes que lo que dicen es que a largo plazo van a dejar de invertir en la producción de energía que proviene de una energía sucia o nuclear, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy contradictorio, ¿no? Porque a la vez que en los encuentros de la COP se están poniendo metas sobre cómo los países tienen que avanzar hacia emisiones neutro, ¿no?
Por otro lado, las empresas de estos países están demandando a esos países que están pasando legislaciones que van en ese sentido y además de manera vinculante, ¿no? O sea, como nos contaba Adoración, que en el derecho público internacional muchas veces no hay como un mecanismo vinculante, sobre todo en materia de derechos humanos. En el derecho mercantil sí que se proveen de estos instrumentos que son jurídicamente vinculantes, ¿no? O sea, si el Estado no lo quiere pagar, bueno, pues se vería sometido por ejemplo, a que le pueden de alguna manera bloquear las acciones que tengan al extranjero, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer que los gobiernos paguen, ¿no? Entonces, bueno, hay tres ejemplos que llaman mucho la atención. El primero es el caso de Vattenfall, que no sé si lo habéis escuchado, porque cuando hicimos la campaña del TTIP también hablábamos del ISDS y de los mecanismos, y Vattenfall era uno de los casos, ¿no? Bueno, Vattenfall es el primer caso que se da bajo el Tratado sobre la Carta de Energía contra Alemania, es una empresa sueca, y concretamente es una demanda que la empresa estaba pidiendo por 1,4 mil millones de euros a Alemania, sencillamente porque Alemania decidió pasar a una legislación que lo que hacía era mejorar una regulación que existía en Hamburgo, ¿no? para controlar el funcionamiento de una planta eléctrica que estaba generando pues, residuos tóxicos que iban directamente al río, ¿no? Entonces hizo un estudio, la comunidad también se movilizó y se decidió pues, que tendrían que pasar unos estándares más estrictos en esta planta eléctrica, ¿no? Entonces eso la empresa lo vio como una posible violación del trato justo y equitativo y elevó la demanda pidiendo 1,4 mil millones de euros, ¿no? Un tema muy complicado sobre este tipo de tribunales de arbitraje es que como no se basan sobre precedentes, realmente es muy difícil saber si un caso se va a ganar o no. Y la mayoría de las veces se pierden, porque precisamente quienes componen los tribunales son tres abogados, uno de ellos lo pone el Estado, ¿no? Uno de ellos lo pone el inversor y otro se elige, pues se acuerda o si no lo elige el órgano que está administrando el asunto, ¿no? Pero por lo general, cuando nos fijamos en quiénes son esos árbitros, muchas veces se dan casos de puertas giratorias, ¿no? Muchas veces son árbitros y otras veces son asesores a los inversores. Entonces, realmente la mayor lucha que tienen los estados es por intentar conseguir un árbitro que sea un poco más favorable a los intereses, pero por lo general se suelen perder muchos de estos casos, ¿no? Entonces, al final, los abogados del Estado suelen recomendar o llegar a un acuerdo o simplemente no pasar ciertas medidas para no verse obligados a tener que pagar sumas millonarias, lo cual es completamente peligroso, ¿no? para nuestras democracias y sobre todo si queremos avanzar en políticas reales que pongan fin a la lucha contra el cambio, o sea, al cambio climático, ¿no? Total, que en este caso concreto de Vattenfall se llegó a un acuerdo precisamente y en ese acuerdo lo que se vio es que la regulación que se quería pasar nunca se llevó a cabo, ¿no? Se pasó otro estándar pero que era mucho más laxo y ahí quedó la lucha social y la ley concreta. No sé si me da tiempo a otros ejemplos. Sí. Bueno. Tienes 3 minutos. Ya, pues no me da tiempo. Bueno, hay más ejemplos de estos, pero con esto os hacéis una idea a lo mejor de lo que pueden suponer estos mecanismos para frenar la lucha climática y también para desmovilizar movimientos ciudadanos, ¿no? ¿Cada cuánto se pueden dar estas demandas, ¿no? Pues realmente podrían llegar a darse una vez al mes. Hay una ex abogada del Estado, una abogada del Ministerio de Finanzas de República Checa, que públicamente decía que a ella le llegaba a su despacho una vez al mes una amenaza, por lo menos, de un inversor, de una multinacional, alertando de que si se pasaba esa ley podrían ser sometidos a una demanda, ¿no? Entonces ella, pues claro, haciendo la evaluación, había veces que incluso recomendaba no pasar ciertas legislaciones, ¿no? Por lo cual, estos mecanismos tienen otro efecto, que es el efecto disuasorio, ¿no? Que le llaman en inglés como el regulatory chill, que es, bueno, el efecto disuasorio, que lo que quiere decir es que ante la posibilidad de ser demandados se congelan ciertas legislaciones, ¿no? Que es lo que comentaba un poco más allá del lobby, ¿no? Es un instrumento más que utiliza la industria de la energía, ¿no? El oligopolio, para hacer lobby a los gobiernos para evitar que se lleven a cabo medidas que van en contra de sus
intereses privados y punto, ¿no? Una ex trabajadora de la Secretaría del Tratado sobre la Carta de la Energía empezó a publicar unos artículos en el cual ella decía que este acuerdo, o sea, este Tratado de Comercio era incompatible con los acuerdos de París. Básicamente porque si medías únicamente el potencial de emisiones de CO2 que ya cubría las partes firmantes del tratado, superaba, era el doble de lo que tenía aún por gastar, ¿no?, la Unión Europea en su presupuesto de carbono hasta 2020. O sea, es decir, que si se seguía adelante con este tratado era casi que igual que negar el cambio climático. Era como ir totalmente en contra de cualquier avance que se querría hacer, ¿no? Nada más por acabar, decir que España es el país con más demandas bajo este Tratado sobre la Carta de la Energía. De las 51 que tenemos, 47 son bajo este tratado. Esto conlleva a millones y millones de euros. De momento se han perdido 12, de las cuales tenemos información de 10, y estamos hablando de una suma de 822 millones de euros que el Estado ya está condenado a pagar a los inversores extranjeros, que en su mayoría no son ni empresas pequeñas ni cooperativas, sino que son fondos de inversión, a veces ni siquiera, o sea, tienen una empresa pantalla en Luxemburgo o en Holanda, pero realmente son de Estados Unidos o de Canadá. Es muy difícil incluso seguir de dónde son. Y otra cosa que facilita el tratado, otro de los artículos, es que además pueden pedir una compensación por las pérdidas a futuro, ¿no? Entonces, la mayoría de las demandas que están haciendo no tienen o sea, ni siquiera es por el dinero que realmente invirtieron, sino por el dinero que ellos estimaban ganar en el futuro, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de cuánto dinero estamos hablando, pues 822 millones de euros, comparado con los presupuestos públicos de que se aprobaron, bueno, o que están sobre la mesa, estamos hablando de 10 veces, esto es 10 veces más que lo que el gobierno presupuestaba, por ejemplo, para el bono social, para luchar contra la pobreza energética. En lo que el Estado quería, el presupuesto que está dando para caminar hacia una transición energética y renovables, es un 20% de este dinero que ya tenemos que pagar a los inversores, y solo estamos hablando de 12 de las 47 demandas que podríamos llegar a perder, ¿no? Entonces son sumas millonarias que no tenemos por qué pagar a los inversores extranjeros, que además se están exigiendo bajo un mecanismo que es totalmente injusto, es totalmente arbitrario, poco transparente y, en definitiva, totalmente innecesario para que esas inversiones se tengan que dar. Y bueno, y además, obviamente, el caso de puertas giratorias que estamos viendo en esto, ¿no? O sea, es decir, por decir nada más dos casos, uno de los bufetes de abogados que lleva la mayoría de los casos contra España es Cuatro Casas, quien contrató hace nada a Soraya Sáenz de Santa María, que es quien aprobó la legislación por la cual precisamente se está demandando a España, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es el exsecretario de Estado del PSOE, que ahora trabaja en una de las consultoras que asesora a los inversores sobre cuánto podría pedir a España en reclamación por estas pérdidas, ¿no? Y esto es solamente de buscar 2 o 3 nombres de, bueno, vamos a ver si tienen algo que ver, ¿no? O sea, que es decir, que las Cortes Generales es presente y bueno, ya me he pasado el tiempo, pero quería terminar diciendo que como campaña del TTIP lo que vamos a hacer el próximo año es una campaña donde vamos a pedir al gobierno que se salga de este Tratado de la Carta de Energía y que revise todos los tratados bilaterales que contienen las cláusulas de protección a las inversiones, con los argumentos que ya hemos puesto sobre la mesa y bueno, creyendo que además es posible porque Italia se salió en 2015 y no es difícil salirse, solamente hace falta voluntad política, y teniendo en cuenta que si se va a formar un Ministerio de Transición Ecológica más o menos ambicioso, todas las políticas, todas las legislaciones que se quieran llevar a cabo podrían estar en peligro si seguimos siendo parte de este Tratado sobre la Carta de la Energía. Gracias. También hay que decir que, por ejemplo, algunas de las empresas que están demandando al Estado español son empresas pantallas situadas en Holanda y en Luxemburgo, de empresas de multinacionales españolas.
Entonces, que aquí todo queda en casa. ¿Qué podemos hacer y qué se está haciendo ya? Porque ya se están moviendo muchas cosas, ya hay muchos procesos sociales que están enfrentando esta arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no? Entonces, por ir viendo, ¿no?, en qué ejes se pueden ir teniendo esta actividad y luego presentar la propuesta que tenemos, una de las propuestas que tenemos en la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, ¿no?, que habían comentado Adoración y Lucía, que es el Centro Internacional de los Pueblos frente al poder corporativo, frente a la impunidad corporativa. En cuanto a las vías que nosotros en OMAL vemos que son imprescindibles desarrollar frente a esta arquitectura jurídica de la impunidad y frente a la violencia cada vez mayor, ¿no?, con la que se está desarrollando el capitalismo y que no le queda otra que utilizar esa violencia para poder llegar a los espacios y a los bienes y servicios que le queda por colonizar, que le queda por mercantilizar, pues vemos líneas que pasan primero, o una de ellas, que pasan por las resistencias, por poner diques a la expansión de las empresas transnacionales, a que se sigan mercantilizando cada vez más bienes, más servicios, más territorios, más esferas de la vida, ¿no? Entonces, todas aquellas luchas, todos aquellos procesos que frenan privatizaciones o que luchan contra esas privatizaciones, todos aquellos procesos, como habéis ido señalando, que intentan frenar estos tratados bilaterales, todos aquellos procesos y movimientos que intentan defender el territorio y que no se instalen empresas transnacionales pues para poder controlar ese territorio, para construir grandes infraestructuras o llevar a cabo procesos y proyectos extractivistas, ¿no?, que mercantilizan y destruyen ese territorio. Todo esto es parte de las luchas frente a ese modelo y a esa arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no?, poner esos diques al poder de las empresas transnacionales y a esa mercantilización creciente. Otra de las vías que también son imprescindibles y que hay que darse de leches contra la pared y seguir intentando y seguir apostando por ellas son alternativas directamente de otras economías. Hay que poner en marcha otras economías, otros proyectos económicos que no pasen por la lógica capitalista, que se basen en otros ejes que no sea el obtener el máximo lucro en el menor tiempo posible, que cambien totalmente esas relaciones, esos ejes hacia pues, unos ejes de redistribución, de solidaridad, de cooperación, de no competitividad, de no estar acumulando e incrementando esas ganancias año tras año, que se limiten a los límites biofísicos del planeta, ¿no?, y que no sigan profundizando no solo la desigualdad de todo tipo, ¿no?, de género, de cultura, de clase, sino tampoco que lleven y profundicen aún más la crisis ecológica y la emergencia climática que estamos viviendo, ¿no? Y eso, con todos los debates que tienen las alternativas, hay que ponerlas en marcha, y para ahí nosotros vemos que la economía social y solidaria es una de las vías que necesariamente hay que apoyar con todos los debates que tienen, ¿no?, que son escalas muy pequeñas, que hay que escalarlas más, que hay que ver qué tipo de clase social está apostando, qué tipo de servicios tiene. Todo eso forma parte del debate de la economía social y solidaria, pero hay que seguir apostando por ella para seguir escalándola y seguir fortaleciéndola. Y ahí, bueno, pues creo que hay un punto interesante que va a ser en junio del año que viene, que va a ser el Foro Mundial de Economías Transformadoras en Barcelona, donde, bueno, todo este tipo de economía se va a encontrar allí en Barcelona, y puede ser un momento interesante de plantear estos debates y ver cómo seguimos apoyando este tipo de lógicas, ¿no? Y una última línea de trabajo simultánea que hay que trabajar mucho y en todas las líneas a la vez, creemos, para poder enfrentar ese poder corporativo, es la regulación, el papel que tiene el Estado, los Estados, de no modificar o de no rebajar aún más esas normas de protección ambiental, social, esas normas de mínimos fiscales o de justicia fiscal, ¿no?, que se está planteando, y esa regulación, aún con la situación actual que hay de una relación de poder absolutamente asimétrica, ¿no?, con un binomio Estado-empresa transnacional más unido y más fusionado que nunca quizás, pues todavía existen esas brechas y todavía se puede presionar al Estado para que cumpla con su papel de regulación de función pública para favorecer o para proteger el bien común y para proteger los derechos de todos y todas. Por supuesto, eso pasa por una enorme presión social, y que se lo digan pues a Ecuador o a Chile o a cualquiera de estos países, que ha sido con unas movilizaciones sociales absolutamente masivas,
muchas veces poniendo el cuerpo y matando gente y perdiendo ojos, que ha sido como se ha conseguido torcer el brazo del Estado. Pero solo a través de esa movilización social brutal es como se puede efectivamente hacer que ese Estado cumpla con ese papel, ¿no? Y que se pueden plantear, como se han planteado y se han desarrollado políticas de remunicipalización, de nacionalización, de justicia fiscal. Habría que ver en qué ejemplos hay así un poco más interesantes, otro tipo de regulaciones, el salirse de esos tratados bilaterales, o sea, todo esto se puede plantear, ¿no? Y en ese escenario, en un momento dado, que es por poner un ejemplo, ¿no?, de una oportunidad que creemos que, pues, para mal ya está prácticamente cerrada, pero bueno, fue una oportunidad interesante de plantear medidas de control de las empresas transnacionales, fue ese tratado, ¿no?, en el ámbito internacional, que yo no sé más o menos si conocéis o no, pero fue precisamente por una relación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una relación de países más favorable a una regulación de empresas transnacionales a nivel global, pues se pudo aprobar en ese ámbito, en el Consejo de Derechos Humanos, una iniciativa, un grupo de trabajo, una resolución que creaba un grupo de trabajo que tenía el objetivo de crear un instrumento vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos. Es decir, una herramienta, unas normas internacionales que obligaran a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos independientemente del país donde se ubicaran, que es un poco lo que decía Adoración, ¿no?, que ahora mismo no tienen que cumplir internacionalmente derechos humanos, sino simplemente del país donde se localizan, y si ven que no les interesa se van a otro con menos normativa y pueden con eso no respetar lo que les salga de las narices, ¿no? Entonces, el intentar romper esa brecha, el intentar cubrir ese agujero enorme por el que se genera una enorme impunidad de las empresas transnacionales, es por lo que se planteaba ese instrumento vinculante en Naciones Unidas y que se aprobó en el año 2014, ¿no? Como digo, hubo una serie de países dentro del Consejo de Derechos Humanos que favoreció la aprobación de esa resolución. Por supuesto, desde el primer momento y hasta ahora, tanto la Unión Europea como Estados Unidos desde fuera ha intentado bloquear, ha intentado poner palos en la rueda a este proceso, ¿no? Evidentemente, las principales empresas transnacionales provienen de estas potencias económicas y evidentemente no les interesa en absoluto un instrumento vinculante de este tipo y por tanto han ido poniendo problemas. Pero también a nivel internacional han ido cambiando determinados gobiernos, han ido cambiando determinadas posiciones. Y si bien desde el año 2014 sí que ha sido un espacio donde las organizaciones sociales, la campaña, ha ido poniendo sus propuestas necesarias, ¿no?, de aprobar para que ese instrumento sea eficaz, para que efectivamente se puedan controlar a las empresas transnacionales, vemos que el último borrador, los borradores que se están manejando ahora mismo, no contienen prácticamente ninguna de las cuestiones que nosotros consideramos importantes para que sea un instrumento eficaz, ¿no? Y en ese sentido también tiene sentido, o le vemos cada vez más necesidad a una propuesta como el Centro Internacional de los Pueblos frente al poder corporativo. ¿Por qué? Porque lo que veíamos que esos procesos, como las Naciones Unidas desde el año 2014, por un lado se pueden eternizar, se pueden ralentizar muchísimo en el tiempo. Por otro lado, se pueden burocratizar, tecnificar. Pasa de ser un lenguaje político, de objetivos políticos y sociales, a tener un lenguaje técnico, muy técnico. Y todo eso lo que hace es alejar tremendamente a las organizaciones sociales con propuestas de capacidad de influencia, de control del proceso y de realmente decir, vamos a intentar que estas ideas fuerza de las organizaciones sociales y esas propuestas se transmitan o se reflejen en una normativa que sea efectiva a la hora de controlar las empresas transnacionales, ¿no? Eso por un lado, se eterniza, se burocratiza, se hace todo mucho más ambiguo y por lo tanto mucho más difícil de que realmente sea eficaz. Y por otro lado, en estos espacios institucionales, como este de Naciones Unidas, hay una cuestión que se plantea como ineludible, que es el consenso. Y el consenso en una institución donde hay una relación de poder tremendamente asimétrica, de manera que cuando hablan de consenso, hablan de que las organizaciones sociales tienen que ser realistas, tienen que tener actitud de miras, ser pragmáticas. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen que ceder. Que los objetivos sociales y políticos no se pueden cumplir, no son realistas y quieres tener un consenso amplio para poder llevar a cabo este tipo de normativas, ¿no?
Y esto se traduce a nivel de control de las empresas transnacionales en que no puede haber un instrumento vinculante que controle a las empresas transnacionales, es más bien que se quede pues, en lo que existe ahora mismo, ¿no? Unos principios rectores en derechos humanos que se basan en la voluntariedad, unos códigos voluntarios de conducta que son unilaterales, que no son exigibles jurídicamente y que, como se ha visto desde Global Compact, principios rectores no sirven para absolutamente nada porque la impunidad es cada vez más creciente, ¿no? Entonces, frente a esta lógica, que creemos que efectivamente en esos ámbitos institucionales internacionales y nacionales con más sentido hay que seguir apostando, hay que seguir presionando, hay que seguir trabajando para que se consiga esa regulación, pero también vemos que las organizaciones sociales necesitan o es importante tener una serie de procesos y propuestas autónomos a esa lógica institucional, que lleven a cabo esa lucha frente a la impunidad corporativa desde lógicas sociales autónomas que no dependan de los ritmos ni de la burocratización de procesos institucionales. Y de ahí surge la idea de un centro internacional de los pueblos, ¿no? De tener una autonomía en relación a procesos institucionales frente a la impunidad corporativa, ¿no? Cuando hablamos del Centro Internacional de los Pueblos es porque ha sido pensado, es impulsado y quiere ser desarrollado por organizaciones sociales, sindicales, feministas, por organizaciones de pueblos indígenas, comunidades afectadas, sectores críticos de la academia, derechos humanos, una amplia variedad de organizaciones, muchas de las cuales estamos en la campaña desmantelando el poder corporativo. Y una de las cuestiones también que quiere reflejar ese Centro Internacional de los Pueblos es la creación, una de las cosas que ha dicho Adoración, que es la creación del derecho desde abajo, ¿no? O sea, el reflejar que la cuestión del derecho no es algo que se limita a los estados, sino que el derecho ha sido creado por la movilización de millones de personas para que sea realidad una norma que blinde o que proteja los derechos humanos. Tomar esa realidad y decir, somos las organizaciones sociales quienes tenemos el papel de creación y garantía de esos derechos humanos, ¿no? De esos derechos que van a garantizar la vida digna de las mayorías sociales. Ese centro que hemos pensado, ese Centro Internacional de los Pueblos plantea con tres objetivos fundamentalmente. Una, fortalecer a las comunidades afectadas y organizaciones sociales en la búsqueda de soberanía frente al poder y la impunidad de las empresas transnacionales, de cómo nos articulamos entre procesos ya existentes que enfrentan esa impunidad y ese poder para fortalecernos entre todas, aplicar, como digo, ese derecho desde abajo que he ido diciendo, y ahí tiene como una conexión muy directa en un ejercicio de construcción de derecho desde abajo que ya hemos hecho en la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, que es la creación de un tratado de los pueblos frente al poder frente a las empresas transnacionales. Ese tratado no tiene que ver con el instrumento vinculante de Naciones Unidas, es un ejercicio que hicimos dentro de la campaña de decir, si hubiera un marco internacional que regulara a las empresas transnacionales en derechos humanos, ¿cómo queríamos que fuera? ¿Qué cosas tendría que tener? Y esa elaboración que hemos hecho entre muchísimas organizaciones diciendo qué normas tiene que haber para que se garanticen los derechos humanos, qué instancias tiene que haber, porque creemos que las normas en una instancia que den fuerza, digamos, que sancionen, que regulen, que vigilen, que juzguen a las empresas transnacionales, no tiene sentido, ¿no? Porque de ahí sale un centro internacional que pueda hacer seguimiento a las empresas transnacionales. O sea, todo este tipo de cuestiones son el marco regulatorio internacional que nosotros queremos apostar y que hemos construido en ese Tratado de los Pueblos de los derechos humanos para las empresas transnacionales, ¿no? Y de ahí nosotros hemos dicho, pues si el proceso institucional se alarga, se burocratiza, no nos da ningún resultado, pues vamos a tomar una de las propuestas que tenemos en el tratado y la vamos a poner en marcha. Y esta es el Centro Internacional de los Pueblos, gestionado, impulsado por las organizaciones sociales, ¿no? Y por último, también ver con asesorías de juristas, con centros de derechos humanos, y a nivel internacional buscar qué mecanismos de exigibilidad podemos tener ahora mismo para poder obligar a las transnacionales a cumplir derechos humanos. Con todo ese blindaje que existe a nivel internacional, ver si hay grietas y dónde, y apostar por intentar
ir hacia ellas, ¿no? Y tanto pensando que pueda tener algún tipo de rédito jurídico como político o como mediático, ¿no? Buscando esas vías, esos mecanismos de exigibilidad. Ahora mismo, para terminar, el centro pues, está siendo pensado dentro de la campaña. Hay organizaciones que estamos pues, trabajando para hacer realidad este centro, ¿no? Entre ellas, pues, está ATAC, está Ecologistas, hay, pues, por ejemplo, la Vía Campesina está interesada, la Marcha Mundial de las Mujeres, hay otras organizaciones como la UDAC en Ecuador, otras, bueno, pues que estamos trabajando para ir definiendo esos objetivos, para ir definiendo qué líneas de trabajo o qué prioridades, o dónde podemos empezar para hacer, materializar, poner carne ahí a ese Centro Internacional de Trabajo y que puede pasar, como he dicho, ¿no? Pues, por apoyar procesos de denuncia, por articular y fortalecer esa capacidad colectiva de denuncias, por generar apoyo político, legal, por una formación en peritajes, ¿no? O sea, de poder tener formaciones colectivas en hacer un mejor seguimiento a las empresas transnacionales, incidencia, movilización, ver un poco, bueno, pues cuáles de estas líneas podemos empezar. Pero esto como una de las propuestas que tenemos ahí en la campaña. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y la pregunta era Lucía, que si podrías hacernos citar los dos ejemplos que se han quedado ahí de este nuevo debate. Voy a ir por partes, porque han sido un par de cosas. El derecho a la vivienda. El Tribunal Constitucional acaba de decir que el derecho a la vivienda en España es un principio rector. Nosotros pensamos que tenemos un derecho, pero es un principio rector. Y el Tribunal Constitucional sabe más de la Constitución que nosotros. O debería, o no lo sé. El caso es que los principios rectores los pisotean como les da la gana, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a todo este problema de las multinacionales, acabamos de ver que los 3.000 viviendas que ha vendido a Goldman Sachs, a Botella, pues 500 ya las ha vendido Goldman Sachs a otros. Entonces, todas tenemos que pagar a Goldman Sachs por cumplir un contrato que ahora han decidido que es ilegal. El follón que tenemos ahora, no solamente vendió, mal vendió, le echó a la gente, les hizo toda clase de perrerías, la multinacional esa, ¿verdad? Goldman Sachs, esa pequeñita multinacional, y eso, ahora encima de ese contrato tenemos que pagar todos los derechos. O sea, mirar el follón. La impunidad que antes hablábamos también de Apple. Siempre acabamos pagando lo mismo, ¿no? Entonces, impunidad. Tienen el mercado, es un monopolio en este mundo. Son los que mandan, los Goldman Sachs, los que de verdad mandan aquí, hacen lo que quieren con las leyes, pagan a los lobbies, los reguladores no hacen nada hasta que ya tienen una explosión enorme. Es complicado, es complicado. Y habláis vosotros un poco de desesperanza, de que estáis ahí un poco pesimistas con respecto a lo que viene. Es un mundo lo que nos ha llevado 10 años de dura crisis, ¿de acuerdo? Nunca ha visto España tanta miseria. Y todavía, afortunadamente, gracias a la solidaridad de mucha gente, pues no han ardido las calles. Pero esto, ¿sabes? Tenemos que esforzarnos y dar un poco de esperanza a la gente, porque si no, estamos perdidos. Me cuesta mucho deslindar el papel de los gobiernos y de las corporaciones, entonces no sé muy bien cómo sería esa iniciativa desde la organización popular, porque entonces hay que desmantelar también a los gobiernos, si son cómplices de las corporaciones transnacionales, ¿no? Es decir, es la misma lucha política con un frente, digamos, de trabajo distinto, un formato diferente, pero entiendo que más o menos es la misma lucha de las organizaciones populares adquiriendo esa nueva, no sé, forma de alguna manera, ¿no? Ese mecanismo para juntarse. Me cuesta mucho entrever cómo sería eso, ¿no? Cómo se puede generar algún tipo de mecanismo vinculante contra aquellas corporaciones que violan derechos de todo tipo, incluyendo los derechos humanos, y que eso pase por los estados o por los gobiernos.
Y luego también me pregunto, pues, claro, yo quizás estoy en el pleito cero respecto a algunos debates que se dan aquí, porque me cuesta también pensar en cómo regular a nivel global corporaciones y gobiernos en relación con el tema de los derechos humanos y derechos medioambientales, cuando vemos, y lo vemos desde hace muchísimo tiempo, Horacio lo decía, la introducción del neoliberalismo en Chile ya tiene unas cuantas décadas, y cualquier iniciativa que desde los estados se dé, ya solo para la nacionalización de los recursos propios, pues tiene el riesgo de golpes de Estado. En mi país lo hemos vivido unas cuantas veces y lo seguimos viviendo. En 2002, cuando se lanza la ley de hidrocarburos, no digo para la defensa de los derechos humanos ni de los derechos medioambientales, sino para la propia defensa de la soberanía de la nación, inmediatamente, pues bueno, es víctima de un golpe de Estado, como todo el mundo sabe, con la participación del gobierno de España de ese entonces, que era Aznar, etc. Y a día de hoy ocurre lo mismo cuando Juan Guaidó, reconocido por este gobierno, pues también en alianza directa, bueno, es un títere, ya lo sabemos, ya lo están intentando desechar de la administración norteamericana, pues sencillamente roba los recursos naturales de la población venezolana, y eso además es reforzado con un bloqueo impuesto por la administración norteamericana, y del que se hacen la vista gorda el resto de gobiernos, diciendo que solo ellos imponen sanciones personales a aquellos que tienen que ejercer las tareas de protección del Estado. Entonces, todos esos vectores del cinismo son difíciles para mí de aceptar para pensar en una nueva fase, es decir, es como una mezcla de velocidades, de intensidades y de pesimismos varios, en mi caso, que, bueno, ahí lo lanzo simplemente, ¿no? Como reflexiones, pero me parece muy interesante como todo el enfoque y la adoración. Quizá, no sé si tiene sentido preguntarle por los mecanismos de regulación o los arbitrajes internacionales, el CIADI, por ejemplo, que lo que son unos ladrones descarados, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para dotar de legitimidad y mantener la legitimidad de aquellas instancias que se supone que deberían regular? Eso no lo podemos concebir. En Chile los ríos son privados. Tú coges un río, no solamente los ríos, los bosques, casi todo empresas americanas, por cierto. Ahora creo que ha habido algunos cambios y tal, pero son cosas curiosas. Yo, esto de la desesperanza, del pesimismo, yo soy pesimista. Yo no soy pesimista. Y lo que pasa es que las cosas son como están, pero si fuera pesimista no estaba donde estoy ahora, intentando luchar adelante y tal, resistir, ¿no? Es un poco lo que hemos comentado. Lo que yo sí que veo que no puedes ocultar realidades y desde luego informar a la gente. La verdad es revolucionaria. En temas ambientales realmente la verdad es revolucionaria. Y muchas veces, incluso aquí en España y en general en Europa, no se tiene toda la información. No pensemos que la gente sabe realmente lo que está pasando. Yo hablo con alguna gente, incluso de mi sector, del sector ambiental, y no penséis que todos sabemos, bueno, los procesos que está habiendo, los problemas de contaminación. Por ejemplo, la gente no sabe, y voy terminando con mi realidad, pero una de las impunidades más graves que existe, y esto es España, no es Uganda, es la minería. Ahí, nosotros lo hemos dicho mil veces en el observatorio, 80 y tantos proyectos de minería a cielo abierto en España, en procedimientos de evaluación. Ecologistas de Nación, yo he participado, hemos colaborado, se está intentando luchar contra determinadas minas y tal. Prácticamente están pasando los procedimientos de evaluación ambiental, que son los procedimientos regulados, que yo los conozco, he trabajado muchos años en ellos, se lo están pasando por el arco del triunfo. Sin embargo, cuando hay una acción ciudadana, alguien lo decía, no sé si Erika o Lucía, cuando hay una acción ciudadana y va directamente con abogados o con técnicos, a mí me llamaron precisamente para paralizar una mina. Hicimos un estudio, deshicimos todos los trabajos técnicos que tenía el promotor. Una promotora inglesa, bueno, era inglesa, en el fondo era inglesa, pero era con una tapadera española. Eso es muy frecuente, muy frecuente. Y los chinos están empezando a entrar aquí en la minería. Entonces, siempre hay posibilidades de tener capacidad de reacción a nivel técnico, a nivel de movimientos de movilización ciudadana también, pero mucho a nivel técnico. Es decir, hay abogados ambientalistas que están trabajando dentro del movimiento ciudadano, que seguramente vosotros conocéis, que están haciendo mucho. Entonces, quiero decir que
lo primero es información de lo que está pasando. Insisto, no penséis que la gente lo tiene tan claro del cambio climático. Ahora hemos visto un proceso con la gente joven, la Juventud por el Clima, se está todo el mundo, no sé qué le tiene a Greta, no sé, un odio, yo desde luego me figuro porque la odio, ¿no? Pero lo que está pasando ahora mismo en materia de cambio climático no ha pasado nunca en este país. Y es que la gente joven está saliendo a la calle. Y no son tontos, no pensemos que no tienen información, están perfectamente informados. Bueno, pues por ahí esa gente joven está llevando, muchas veces he dicho lo mismo, ese ecologismo lo está metiendo en casa. Que por cierto, las cosas, ya sí que me callo, las cosas no vienen porque sí. Aparece Greta porque previamente ha habido durante 30, 40 años gente partiéndose el culo en la calle defendiendo la naturaleza. Y en Latinoamérica, en Europa, etcétera, etcétera. Claro, aparece Greta y ella misma lo ha dicho. Y a la gente de Friday, la gente joven, dice, no, nosotros aparecemos después de todo unas luchas ecologistas donde hacía 20, 30 años se decía que esto era una locura. El tema del cambio climático, las lluvias ácidas, etc. El 90% de las cosas que se han dicho en el movimiento ecologista, ahora con la ciencia acogidas, realmente han sido verdad. Bueno, esa es la verdad que hay que llevar a la gente. Si la gente supiera que hay 100.000 productos químicos en la calle sin controles epidemiológicos, fundamentalmente, eso no quiere decir que no vayas a morir, ni mucho menos, pero quiere decir que están pasando cosas. Entonces, por eso digo que la fuerza de la información es... no quiero enrollar más. Pero vamos, cogeros el tema este de la minería, que ahí sí que hay, y van a salir problemas, porque ahí hay bastante impunidad, ¿no? Sí, quería hacer algunas precisiones jurídicas, me voy a volver a mi faceta de profe de Derecho, porque hay veces que afirmamos la ausencia de normas vinculantes en materia de derechos humanos, o decimos y repetimos, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, y en realidad lo que estamos es asumiendo el paradigma que se nos impone desde la ciencia jurídica servil al sistema capitalista, que es la típica y la clásica y la que impera, pero no es verdad. Estas verdades asumidas las repetimos. ¿Hay marcos jurídicos vinculantes de derechos humanos? Evidentemente, sí, todo el derecho internacional de los derechos humanos es absolutamente vinculante. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, todos reconocen el derecho a la vivienda, la libertad sindical o cualquier otro derecho político, civil, etcétera, y odio esta clasificación, pero en realidad, si nos paramos a ver el derecho internacional que los Estados han ratificado y que es absolutamente vinculante para los Estados, pues evidentemente tenemos unos marcos estupendos. El problema es que los Estados o no pueden o no quieren garantizarlo. Los derechos humanos, paradójicamente, lo ha dicho muy bien Lucía, hay otros marcos jurídicos que también derivan de normas internacionales, como tratados bilaterales de inversión, que otorgan derechos a las empresas y que los Estados sí que cumplen. Yo cuando explico esto en clase, mis estudiantes me dicen, oye, pero ¿por qué los Estados? Es decir, derecho a la vivienda. El Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha condenado a España, si no me falla la memoria, 2 veces, condenado con todas las letras, pero puedo decir, ha criticado a España 2 veces por incumplimiento del derecho a la vivienda. ¿Qué ha hecho España? Enhorabuena, muy bien, aquí está una resolución muy bonita y no me da la gana cumplirla. Sin embargo, todas las condenas que un tribunal arbitral, ojo, tribunal arbitral que no es judicial, impone a España, las cumplimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia anudada a incumplir un laudo arbitral? ¿Qué podría pasarnos si decidimos no pagar? Perdemos credibilidad en los mercados y entonces, ¿qué nos puede pasar si decidimos hacer caso omiso de lo que dice el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que dijo que la reforma laboral de 2012 incumplía convenios de la OIT? Lo que ha dicho el Comité de la Carta Social Europea, que dice que la reforma laboral de 2012 incumple el artículo 4 de la Carta Social Europea. Sí, incumplimos lo que nos dice el Comité de este. ¿Qué pasa? Nada. ¿Y por qué no pasa nada? Probablemente porque la gente no lo sabe. Probablemente, pero como se acuerdan lo que decía Susan George al principio de la lucha contra el TTIP, que el TTIP es como un vampiro que si le da la luz, probablemente nuestra tarea sea esa. Por lo menos azuzar las conciencias diciendo no. El derecho internacional existe.
Los estados deberían cumplir. Además, los estados, como hacen otros que no hace España, deberían atender a lo que dicen los organismos creados por los tratados de derechos humanos cuando nos revisan el comportamiento. Lo que no tiene caso, o sea, no tiene ningún sentido, es que yo ratifique un tratado internacional, el tratado internacional establezca un organismo de monitoreo, el organismo de monitoreo diga que estoy incumpliendo el tratado y yo me lo pase por el forro. No tiene ningún sentido. Ah, pero los juristas ortodoxos dicen, es normal, estos organismos no son vinculantes. Entonces, creo que hay mecanismos. El Tribunal Constitucional Español está capturado, absolutamente capturado. Absolutamente capturado. Y lleva desde 2012 siendo, con algunas excepciones, una herramienta del gobierno para imponer las reformas depredadoras, neoliberales y reductoras de derechos, inconstitucionales de arriba a abajo. Y no es que nuestra Constitución sea estupenda, al revés, que es una Constitución que requeriría, bueno, yo creo que yo apostaría por un proceso constituyente, ahora no porque no hay relación de fuerzas, pero creo que la Constitución hay que cambiarla de arriba a abajo, porque es muy poco protectora. Ahora bien, este tribunal la ha destrozado más todavía, y desde que se hizo la reforma de 2011 ya sabéis que les cuento. Entonces, hay un problema ahí, no ya solamente de estructura jurídica, es de utilización de la norma jurídica que, en lo que respecta a las normas de los derechos humanos, no les da la gana cumplirla, y en lo que respecta a las normas que dan derechos a las empresas, esas sí que se cumplen. Además decía, como decía, es muy optimista, decía, no, ahora con el nuevo gobierno, ya verás tú, vamos a poder, los TBIs, vamos a poder denunciar TBIs. No es el nuevo gobierno, mira, es la Unión Europea la que nos va a obligar a denunciar TBIs. Esa es la nueva novedad. La Unión Europea ahora nos dice que los TBIs entre Estados miembros pues ya no son del todo compatibles con el derecho de la Unión Europea. Y ahora resulta que esos laudos quedan intocables y obligatorios. Si son entre Estados miembros, pueden no cumplirlo, porque es que entonces el Tribunal de Justicia se enfada. Ahora, ese laudo de Chevron que condena a Ecuador a inaplicar una sentencia destrozando el Estado de Derecho, ese laudo es obligatorio y si Ecuador no lo cumple, vamos, se hunde en el mundo. Entonces, hay que ver, porque yo creo que por mucho que quiera hacer el nuevo gobierno, se va a enfrentar a la sacrosanta política comercial de la Unión Europea. Y ahí me gustará ver quién está en exteriores y quién está en economía y qué hacemos con la política comercial. Y por último el tema, vuelvo, yo creo que uno de los grandes problemas en el mundo es el FMI. Y cuando hablamos del FMI tenemos que tener muy en cuenta que esto es un instrumento particular de Estados Unidos, capital internacional, pero es que no sé si visteis el otro día un tuit de Trump que le dijo a Fernández, Argentina, vamos, no te preocupes, chaval, que ya le voy a decir al FMI que sea benévolo contigo. Ya le voy a decir yo al FMI que sea benévolo contigo. Claro, el FMI, todo el mundo sabe que no es independiente, pero por lo menos disimules, ¿no? Pues yo creo que es mejor que siga Yo hablando. creo que Cuanto más sano. Dicen que cuando Trump es el actor que o sea, es la persona más influente, según Twitter, en el comportamiento del mercado del mundo. Sí, sí. Pero, vamos, tenemos un ángulo muerto en el derecho, que está claro, que no puede aprender a las transnacionales, pero vuelvo a decir que esto es solamente una parte. A mí me parece que la iniciativa del Centro Internacional de los Pueblos es una de las iniciativas que puede ayudarnos de nuevo a rearticular luchas que pueden caer en una especie de desesperanza por el proceso del Binding Treaty. Creo que la iniciativa esta de decir, bueno, el proceso del Binding Treaty está llegando también a un ángulo muerto, porque además Ecuador ha cambiado radicalmente de posición y está tirando abajo todo lo construido. Entonces, nosotras, ¿no?, desde abajo, vamos a ver si, y con la idea que tuvieron fue maravillosa, fue girar. No, la esperanza, la utopía sigue y no depende de que los poderosos en las instituciones que están capturadas, como es el Consejo de Derechos Humanos, no nos engañemos, en las negociaciones que hemos estado, las 4 horas de negociaciones, y hemos visto cosas, hemos visto a la Organización de Empleadores Internacional o a la Cámara de Comercio Internacional decirles a los estados que si votaban a favor de ese tratado o mantenían posiciones a favor de ese tratado, la inversión extranjera directa se iba a desplomar. Mira Uganda, mire usted, no me vaya a votar a favor porque entonces las empresas no van a ir a... ¿Qué quiere? ¿Destrozar su economía? Pues vote otra cosa. Eso lo hemos visto y lo hemos denunciado, ¿os acordáis? Porque salimos con él. ¿En ese foro queremos hablar de derechos humanos? ¿Con estos animales de ahí? Bueno, ya lo dijo un profesor, Olivier de Schutter, y con esto acabó. ¿Os acordáis cuando Olivier de Schutter dijo: aquí hay alguien que se está equivocando de sitio? Esto no es la Cámara de Comercio Internacional, señores.
esto es el Consejo de Derechos Humanos y ustedes no saben de lo que están hablando. Eso fue, creo que una de las broches de oro de no sé cuántas sesiones. Esto está bien, me lo voy a apuntar. Bueno, sobre el tema de la desesperanza, yo voy a ser muy cortita y es la desesperanza se confronta con la lucha. Digamos que nosotros somos pesimistas sobre una lucha que hemos tenido durante 5 años, que es el tratado vinculante, pero cuando hemos visto que esto no funcionaba, nos proponemos hacer otras cosas y vamos a seguir luchando. Y la solidaridad, la cooperación entre la gente y entre las luchas es lo que nos da energía para seguir funcionando. Y un corte publicitario, que la lucha por el tratado sigue, que no nos hemos descolgado de la campaña, que estamos todos ahí todavía hasta el final. Que luego nos matan de ahora viene Rafael y nos va a decir de todo. Y otro corte publicitario, ¿no? Quiero decir que abrazo que te quedes ya por aquí. Y necesitamos este año de mucho apoyo también jurídico, ¿no? O sea, el tema de los casos parece que es como mi amigo que le he dicho, oye, ven y si no me da tiempo la pregunta que si puedo seguir, pero no. En verdad, o sea, yo solo quería traer 3 casos que de alguna manera simbolizaban lo que decía al principio de cómo proyectos que ejecutan algunos gobiernos que tienen que ver con paralizar proyectos existentes o no abrir nuevas licencias podría llevar a cabo a demandas, ¿no? El de Vattenfall era uno de ellos. Un ejemplo sobre paralizar un proyecto existente, o sea, terminar con un proyecto de una minería en concreto, es el caso de una empresa inglesa que se llama Rockhopper contra Italia, que tras creo que han sido 20 años de lucha que hubo en un pueblo pequeñito en Italia, ahora no me acuerdo el nombre, pues se pasó una ley en el Parlamento italiano que lo que decía era que prohibía cualquier tipo de exploración minera a unos kilómetros de las costas italianas, ¿no? Y en cuanto se pasó esa ley en el Parlamento, al mes siguiente una demanda de esta empresa minera inglesa contra Italia por llevar a cabo por pasar esta ley básicamente, ¿no? Esto está todavía pendiente el caso, o sea, no sabemos cómo se va a resolver, pero lo que sí sabemos es que lo que exige la empresa minera es 7 veces más que lo que realmente invirtió en el proyecto inicial de exploración en la costa, ¿no? Ese era el otro caso que quería comentar sobre cómo un gobierno que decide paralizar un proyecto podría ser también objeto de una demanda, ¿no? El otro caso que quería traer era sobre el efecto disuasorio que comentaba, que es el de que a lo mejor no se llega a materializar la demanda, pero en el proceso lo que sí que se hace es que la legislación no llega a ver la luz, ¿no? Y es el caso de una empresa, que además esta empresa es canadiense, por lo cual ni siquiera es parte del Tratado de Carta de Energía, pero como la definición de inversor es tan amplia, pues había abierto una empresa pantalla en Luxemburgo o en Holanda, ¿no? Y básicamente, no sé si recordáis, pero bueno, el exministro de Francia de Medio Ambiente, François Hulot, quiso pasar una ley bastante ambiciosa que... Nicolás Hulot, una ley que lo que venía a decir es que a largo plazo Francia iba a dejar de invertir en energía que proveniese de la extracción pues, fósil, ¿no? Y solamente comentó esto en una rueda de prensa, lo hizo público, el borrador de la propuesta de ley, ni siquiera se redactó la ley, y empezó a recibir cartas de esta empresa, de Vermilion, diciendo que si llevaba a cabo esa ley iban a utilizar el Tratado sobre la Carta de Energía para demandar a Francia por millones de euros. Y esas cartas sí se han hecho públicas. O sea, tenemos una compañía de Amigos de la Tierra Francia que ha trabajado sobre este caso y nos ha hecho llegar esas cartas. O sea, esas cartas llegaron fueron reales. Y de hecho, uno de los motivos cuando le emitió Hulot fue precisamente que no dijo que como ministro de Medio Ambiente pues, estaba muy limitada su capacidad de regular con toda la presión que había de la industria de la energía fósil, ¿no? Entonces, bueno, eran como casos para que viéramos cómo el tratado podría impedir esto, ¿no? Pero bueno, hace un mes, y es que
El tema es que yo creo que vamos a ver cada vez más, ¿no? Porque las demandas de Tratado de la Carta de Energía a partir de 2013 se disparan, ¿no? Y de 20 conocidas ahora tenemos 128 demandas que sabemos, la mayoría de España, pero otras que no, ¿eh? Y hace un mes, un poco más de un mes, Holanda también recibió una amenaza de una demanda por Uniper, por una cosa muy parecida a la de Francia, por querer pasar una legislación que decía que también, ¿no? Que iban a dejar de invertir en energías fósiles. O sea, básicamente los países están alineando, se supone, en los acuerdos de país, ¿no? Y estas empresas están demandando por violar el trato justo y equitativo. Y además el caso de Holanda es muy particular porque la empresa que demanda, el 50% de las acciones es de Finlandia. O sea, Finlandia es dueño básicamente de esta empresa, ¿no? Entonces ya son los países demandando a los países por pasarles esas acciones. El tema de la información y de materiales que decías, pues sí que tenemos como campaña arriba varios materiales y Alberto, que está atrás, ha traído... Bueno, tenemos ejemplares de estos casos que hemos comentado, como 1 o 2 páginas, un informe que es el caso de España bajo el Tratado sobre la Carta de Energía y un informe amarillo que creo que este ya no tenemos, pero lo podéis buscar online, que es sobre el Tratado sobre la Carta de la Energía. De estas fichas, que son varias... Pero hemos hecho como campaña. Y el caso que comentabas de la vivienda, o sea, nada más como un apunte interesante, y es que la sociedad de Goldman Sachs, Azora, este holding, uno de los inversores es uno de los inversores que también está demandando a España bajo el Tratado sobre la Carta de Energía. O sea, para que lo entendamos como esta industria, ¿no? Como esta gran mafia de inversores que no les importa en absoluto las energías renovables, solamente que cuando invirtieron daba la casualidad que había una subvención, una ayuda, por lo cual también había un aspecto especulativo detrás de estas inversiones, ¿no? Y ahora están aprovechando pues para demandar, entonces como un win-win, ¿no? O sea, como sea, siempre van a sacar dinero de las arcas públicas, además. Según me dijeron, no sé quién del Ministerio del Medio Ambiente, no sé si fue la propia Teresa Rivera, la ministra, aseguró o prometió a no sé qué, que a las determinadas empresas que habían invertido de renovables les aseguraba un no sé cuántos por ciento, un 7 y pico por ciento de beneficio, lo cual me parece asombroso, o sea, legalmente no sé si es por medio cogerlo, ¿no? Sí retiraban las demandas. ¿Eso es cierto? ¿O has oído algo? Sí. Claro, es lo que decía de que posiblemente esté buscando llegar a un acuerdo y uno de esos acuerdos tiene... Pero garantizando un beneficio... Claro, por eso, sí. No, pero es totalmente posible. Y lo que decía Duración, también es importante el tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de eliminar el arbitraje de los tratados intraeuropeos. Lo que pasa es que la arbitrariedad de estos tribunales, ¿no? Y que no tenga ningún precedente, ¿no? Pues hace que todo... O sea, la abogacía del Estado está utilizando este argumento para también anular los arbitrajes, pero de momento han dicho que no aplica porque es un tratado internacional de inversión. Claro, con la carta no aplica porque claro, pero que lo quieran eliminar para siempre, que lo quieren eliminar para crear la Corte Internacional de Arbitraje. No... Sí, pero sí, eso. Toca Erika tiene, y la primera es ella que había pedido la palabra antes. Muy breve también en relación a, que a lo mejor no me he explicado bien, en relación al Centro Internacional de los Pueblos, claro, al ser totalmente social, no tiene capacidad de regular, pero la idea es hacia dónde apunta el Centro Internacional de los Pueblos a la hora de decir quiénes son responsables de la impunidad de las grandes corporaciones. Nosotros vemos 4 ejes de impunidad. Habría que denunciar a las IFIs, a las instituciones financieras internacionales, a los países de origen de las empresas transnacionales porque adecúan la norma internacional y nacional para la expansión global y el lucro de las empresas transnacionales, a los gobiernos que reciben esas empresas transnacionales porque también, como dice Juan, adecúan una pista de aterrizaje perfecta, ¿no? Desregulando social, laboral, fiscal, ambientalmente sus países para eliminar toda traba a la inversión, ¿no? Y que lleguen esas empresas y generar esa impunidad, y las propias empresas transnacionales. Es decir, y desde ese ámbito social ir señalando las responsabilidades de cada uno de estos ejes. Y la idea es ese fortalecimiento social, ese acompañamiento político-social de las organizaciones en esa denuncia y en la demanda de regulación, o sea, y que haya una mayor fuerza internacional en la demanda de regulación en cada uno de estos países, ¿no?
el que también apoye de alguna manera, pues si en España, que ya se ha iniciado, queremos empezar un proceso para generar una ley de responsabilización de empresas transnacionales españolas que pueda ser juzgada por la vía administrativa, civil y penal por violar derechos humanos fuera de las fronteras españolas, pues bueno, pues vamos a ver cómo podemos organizarnos para presentar esa propuesta y seguir los pasos de Francia, bueno, intentando evadir, ¿no?, los peros que ha tenido la ley francesa, los límites que tiene esa ley francesa, pero bueno, pues por ahí, ¿no? O sea, ir investigando también por dónde podemos ir, política, social y bueno, jurídicamente, ¿no? ¿Por qué no tampoco intentar, que lo hemos planteado, ¿no?, coger o agarrar un caso de empresas transnacionales españolas que están claro, que están violando, que están generando ecocidios allá en el mundo y sabiendo que no va a tener, pues probablemente ninguna viabilidad jurídica, pero vamos a presentar igual un caso de denuncia a los tribunales para visibilizar, aunque sea políticamente, la imposibilidad de juzgar a las empresas transnacionales por violar derechos humanos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas es de la que estamos hablando cuando hablamos de esto. Quería saber si los sindicatos y la OIT están también en esa fuerza y eso. Y otra muy cortita también para la relación de Polín, simplemente, que muy breve, o sea, ya seguimos el tema, pero tu opinión me importaría mucho. Muchas gracias. Sobre el tema energía, está habiendo importantes movimientos ahora de todas las grandes empresas del sector eléctrico y también del sector fósil en general, de embarcarse en inversiones renovables y desembarcarse de otras inversiones en las que están metidos desde hace tiempo. Entonces, no sería de extrañar que con el desmantelamiento de las nucleares, que es una cosa que todavía está por decidir, y por supuesto el desmantelamiento de todo el sector gasístico, que es muy potente, se vayan a presentar batallas en estos tribunales por las empresas nacionales a través de empresas pantalla que tengan en otros sitios. De hecho, las nucleares ahora mismo en gran medida están en manos de Enel, que es una empresa pública italiana, sería algo similar a lo que has comentado de Finlandia, que sería casi el Estado italiano contra el Estado español a través de una empresa pública. Entonces, ¿qué previsiones hay de la batalla que van a dar estos sectores en el desmantelamiento que en teoría tiene que producirse de aquí a 2050? Es decir, que no es dentro de nada, concretamente el sector gasístico. Y la nuclear por la energía. Si tenéis alguna previsión de qué batalla van a dar. Bueno, yo quería preguntar, en base a lo que habéis dicho, veo que todo son pérdidas, en lo económico, en lo ecológico, en todo. A ver qué ventajas tenemos con estas empresas, porque si no tenemos ventajas, lo mejor sería que se marcharan y organizarnos nosotros, ¿no? O sea, no admitirlos directamente. Buena conclusión la de que desaparezcan las empresas transnacionales. En eso estamos implicados, dada la situación actual, pero por ahí es por donde queremos ir. La participación del mundo sindical dentro del centro, como ese centro ha sido pensado y está siendo impulsado dentro de la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, contamos con los sindicatos que están participando más activamente en esa campaña. Y uno de los que está más activo es la Confederación Sindical de las Américas, que sí que ha venido a las reuniones y sí que, bueno, pues por ahí, pues más o menos sí que está siguiendo el proceso. Y otros sindicatos de acá que están siguiendo ese proceso son el AILA, ¿no? Pues bueno, pues también por las organizaciones que estamos en la campaña y las alianzas que tenemos, pues bueno, en el caso de los sindicatos vascos, pues también están ahí participando y sí que están interesados en eso. De hecho, se está hablando con organizaciones vascas de intentar no un centro social, sino un centro público, presionar para que haya un centro público en el País Vasco, igual que en Cataluña muchas organizaciones, con todo este lío catalán, sí que han visto como la oportunidad de colar y que ha sido aprobado, otra cosa es saber cómo se materializa, pero que ha sido aprobado por el Parlamento, que se puede generar, se puede construir un centro público para empresas transnacionales catalanas, para poder hacer ese seguimiento, y como una de las medidas que se van a pelear es que al menos les quiten todo tipo de ayudas públicas a los que no que haya una sentencia, sino que se demuestre que han violado derechos humanos. Entonces, por ahí, vamos, es francamente interesante la idea, ¿no? Es un poco por... O sea, en verdad es rápido porque lo que comentaba el compañero, no sé decir la previsión de
de lo que podría pasar, pero justo es una de las alarmas que queremos, o sea, es justo el mensaje clave que queremos pasar, ¿no? Que podría haber muchas más demandas si efectivamente pues España decide, bueno, si se apuesta por las renovables frente a las empresas de gas o de petróleo, pero otra cosa sería también ver quiénes están realmente liderando esta supuesta transición energética a las renovables, que a veces también podrían ser estas mismas empresas pues que ya conocemos, ¿no? Esas multinacionales, por lo cual es verdad que, o sea, como que dentro de la narrativa no solamente está como el decir no a estos tratados bilaterales, sino como aprovechar nuevas alternativas y decir sí a qué tipo de empresas tendrían que liderar o cooperativas una transición energética justa, ¿no? Pero no sabemos cuál es la previsión, pero lo que sí sabemos es que lo que sí que podría pasar, ¿no? Y por eso decimos que hay que salirse ya de este tratado sobre la Carta de Energía si queremos como allanar el camino, ¿no? O sea, quitar cualquier obstáculo que nos podamos encontrar para llevar a cabo medidas de lucha climática, ¿no? Y bueno, y eso, hay que salirse ya. No quería entrar en el tema de la modernización del tratado, pero se está llevando una reforma del tratado sobre la Carta de Energía, pero desde luego que la reforma no habla sobre eliminar la protección de las inversiones, no habla sobre eliminar estos derechos que se les da a las empresas a los inversores de trato justo y equitativo, la compensación a futuro, no habla de nada de eso y tampoco habla de, por lo menos, quizás limitar el arbitraje a las empresas que no sean pues energéticas, ¿no? De gas o petróleo o de carbón. O sea, que decir que la modernización del tratado tampoco va a impedir que eso suceda, ¿no? Por lo cual, la única salida posible es salirse de este tratado. Optimista. Y bueno, ahora viene el pesimismo absoluto. Ahora viene el derecho. No, voy a hablar de Bolivia, que creo que cuando estábamos en una suerte de esperanza y de primavera, y no porque los procesos hayan estado exentos de dolor, es decir, el proceso de Ecuador, el proceso de Chile, costaron vidas humanas, costaron heridos, costaron personas ciegas, costaron muchísimo esfuerzo, pero tuvieron o tienen un regusto de victoria popular, pese a las insatisfacciones parciales. Sin embargo, Bolivia ha sido uno de los golpes más duros. Yo no tengo ningún tipo de duda en que lo ocurrido en Bolivia fue un golpe de Estado clásico. Un golpe de Estado clásico que, por supuesto, ha sido negado por la OEA, por Estados Unidos, porque fueron quienes lo apoyaron, y que, creo que es importante decirlo, también durante un momento ha sido cuestionado incluso por algunos sectores de los movimientos sociales. Cada una y cada uno puede opinar lo que sea, y yo estoy completamente de acuerdo en que Evo cometió errores, el gobierno de Evo cometió errores, el gobierno de Evo cometió errores con respecto de movimientos sociales, en materia de puesto de ambiente y también en materia de otros derechos fundamentales, pero ninguno de estos errores, ni aun los políticos que pudo cometer con una sentencia de la Corte Constitucional, con la que yo tampoco estoy de acuerdo en el tema de la reelección, ninguno de los errores políticos puede justificar un golpe de Estado. Ni aun la cuestión que era cierta de una negociación por parte del gobierno de Evo de un TLC con la Unión Europea, por mucho que podamos criticar esa situación, creo que ninguno de estos errores o decisiones políticas puede justificar el golpe de Estado. El golpe de Estado, a partir del 10 de noviembre, se cobró 26 vidas en una semana y miles de heridos. Camacho y luego la señora esta, que se dice presidenta de Bolivia, entraron con un discurso racista, sexista, con un discurso violento, bolsonarizando Bolivia, y además hay que tener en cuenta que se fue fraguando el golpe de manera muy paulatina. Una cosa importante, Evo nunca perdió las elecciones. Evo, en todo caso, se le podría cuestionar haber llegado al 10 y pico % necesario para ganar en la segunda, o sea, para pasar a la segunda vuelta. Pero no hubo una pérdida electoral, Evo llegó al 10%, lo único que ese margen fue estrecho. Según los análisis que se han hecho, más allá del de la OEA, que está súper deslegitimado, según muchos análisis, no hay
no hay ninguna prueba de que hubiera el fraude que se dijo que había. Al principio, el propio Camacho solo habló de irregularidades, luego ya cuando vio que se podían dar las condiciones para efectivizar el golpe de Estado por la vía violenta con el ejército, además, no sé si seguisteis esos acontecimientos, pero eran como muy trepidantes, ¿no? Al momento de repente están diciendo que hay irregularidades, ya verás tú, luego Evo dice, bueno, vamos a repetir elecciones, luego ya a punta de pistola anuncia, luego había que sacar a Evo de allí, luego los amigos ministros estaban corriendo hacia la Embajada de México, la Embajada de México estaba rodeada por hordas y por militares que pretendían matarlos, recibíamos llamadas de gente de nos van a matar, la gente estaba escondiendo. Fueron realmente horas hipertrágicas en las cuales se fraguó un golpe de Estado militar al uso, sin ningún tipo de... Y en ese momento es verdad, y hemos leído, no sé si habéis leído a Rita Segato y a otras maestras del feminismo críticas con el tema, y es verdad, y hay que hablarlo de los errores, pero una cosa es como izquierda alternativa ser necesariamente críticos con los gobiernos que están cercanos a los movimientos sociales o a los movimientos populares que han cometido errores en el gobierno, y otra cosa es justificar el golpe de Estado. En estos momentos, el principal sostén del gobierno boliviano, un gobierno racista, absolutamente racista, fundamentado en la Biblia y esas cosas que hace la loca esta, está sostenido por Almagro, la OEA y por Estados Unidos. Y es que hay detrás una voluntad de capturar los recursos naturales de Bolivia innegable. Creo, claro, el litio está detrás de todo esto. Entonces creo que es muy importante, ¿no?, tener claro que desde una postura respetuosa con los derechos humanos, la vida y los procesos democráticos, ¿no?, hay que respetarlos, pero fundamentalmente la vida, que los errores políticos no pueden cobrarse de esta manera y llevarse de esta manera por delante tantas vidas humanas, y esto no ha acabado. En Bolivia esto no ha acabado, el MAS es muy fuerte y estamos en un momento de confrontación dura que va a continuar. Sí, el litio ahí en el norte del desierto de Atacama, en el norte de Chile, están las empresas chinas ya haciendo prospecciones de todo el litio de las lo digo porque por lo que estamos comentando. Rápido, información, antes he dicho palabras clave, yo creo, información, ciudadanía que supervisa los gobiernos, es decir, la ciudadanía no solamente tenemos que estar en la sociedad civil en la calle, que también, pero sí vigilando muy de cerca determinados gobiernos, y sobre todo hay herramientas que existen en los gobiernos que tenemos que saber que existen para saberlas utilizar. Actualmente, por ejemplo, la transición energética que estaba comentando Lucía, bueno, pues hay una iniciativa, por ejemplo, que no sabemos dónde va a ir. Hay un plan de energía y clima, ese plan de energía y clima tiene unas carencias brutales, hay una plataforma que se ha puesto en marcha entre científicos, la conocen, ¿no?, científicos, organizaciones sociales y tal, y poco menos que en 7 días ha conseguido poner en solfa directamente el PNI. Además, el PNI está en procedimiento de evaluación, o sea que hay que buscar los mecanismos también para eso, conjuntamente con la calle. Y, claro, por ejemplo, ya termino, una de las cosas que más acojonan, porque ya somos pocos y es de noche, ya se puede decir, es, no sé cómo se puede llamar, pero vamos, señalar a los culpables, eso en Alemania, en Finlandia, en Suiza, etc., señalar a los culpables de las cosas. Es decir, boicot, no sé cuál es la palabra, boicot consumístico, ¿no?, o de consumo. Bueno, lo digo porque el Banco Santander, y toda la banca que ha dicho que va a financiar el New Green Deal y por tanto las renovables, pues tienen ahora mismo unos beneficios brutales financiando las energías fósiles, fundamentalmente el carbón en Colombia. Es decir, eso es lo que yo llamo información, eso es lo que tenemos que decir para que se sepa un poco que lo que está pasando es esto. Y nada más, yo solamente no sé quién era el que decía, la tontería se pasa viajando, ¿no?, la chorrada, la idiotez se pasa viajando, no sé si era una mula. El racismo se cura viajando. El racismo se cura viajando. Pues lo mismo pasa
concientando el cambio climático. Si mueves el culo y te vas al Pacífico, te vas por ahí o empiezas a... Yo tuve una experiencia con Yasuni que estaba comentando aquí la compañera. Si mueves el culo, de repente te entran unas ganas de cambiar el mundo que no veas. Bueno, gracias a todas y a todos por estar, aguantarnos. Si queréis recibir más información, arriba hemos puesto unas hojitas y nos dejáis vuestros contactos. Y de todas formas podéis ver en la campaña contra los tratados, que es noalttip.org, en la web de ATTAC en España, attac.es, y en la campaña global, que esta es en inglés, Stop Corporate Impunity. Digamos, ahí vais a encontrar muchos de los documentos que hemos estado hablando, este Tratado de los Pueblos para los Derechos Humanos y las Transnacionales, etcétera, etcétera, y arriba tenéis más información de cosas que hemos estado hablando. Y gracias.